Hola a todos. Estamos aquí pues muy ilusionados de ver el local lleno. Me he quedado sin voz justamente hoy, o sea que va a ser un poco más complicado, menos mal que está el micrófono. Disculpadme. Al principio del acto, igual que al principio del acto de Pablo Iglesias, sonó una canción de People Have the Power de Patti Smith, que a mí, bueno, aparte de recordar tiempos más jóvenes, me hizo pensar en la letra. Realmente la gente tenemos el poder. Tenemos el poder, solo hace falta cogerlo. Solo hace falta que nos acerquemos, lo acariciemos y lo tomemos. Nosotros, he contado los días, faltan 114 días para las elecciones municipales. Ese día tenemos la ocasión de cambiar con una simple papeleta el destino democrático de nuestro municipio. Llevamos 20 años sufriendo un gobierno del Partido Popular, tanto en el ayuntamiento como en la consejería. Y eso se hace asfixiante para todos. Hemos visto corrupción por todos los sitios. Hemos visto enchufismo. Es el momento, dentro de 114 días, es el momento realmente para hacer un cambio político y social en nuestro ayuntamiento. Y tenemos la posibilidad, solo hay que comprometerse en esto. El Partido Popular ha gobernado con populismo, justamente nos abusan a nosotros. Ha gobernado con populismo y ha conseguido ganar elecciones con populismo y trampas. La última que van a hacer es dar en este ayuntamiento la seguridad social gratis a los empresarios que contraten 3 meses a sus empleados, si son de Ribarroja. Aunque despidan a alguien de Loriguilla, si contratan a alguien, o incluso aunque despidan a alguien de Ribarroja, si contratan a alguien de Ribarroja, le dan la seguridad social gratis 3 meses. Me imagino que eso empezará en marzo, para que sea marzo, abril y mayo. Eso es populismo, señores. No podemos aceptar vender nuestro voto por 3 meses de trabajo, teniendo 4 años por delante después. Entonces, tenemos que cambiar la manera de hacer política. Otro año nos dijeron que vendría el Valencia Club de Fútbol, otro año dijeron que ya estaba el metro, solo faltaban las señales. Y así va pasando las legislaturas y la gente iba cayendo en el error este. Yo creo que es el momento de decir basta y plantear y dar soluciones diferentes a lo que ocurre. La salida del 15M ha supuesto un antes y un después en la política. Hasta ahora Floriano incluso dice que hay que hacer asambleas en el Partido Popular. ¿Asambleas? Bueno, ellos llaman asambleas a mítines, como si esto fuese una asamblea, por ejemplo, para explicar la política que están haciendo. También hacen primarias. A veces solo se presenta uno, pero hacen primarias. En fin, ese cambio del 15M se ha plasmado. Sé que otras opciones políticas también hacen asambleas, lo sé, nos parece muy bien. Nosotros vamos a plantear ahora las diferencias que tenemos con otras opciones políticas. ¿Por qué esta agrupación de electores va a ser diferente? ¿Por qué somos necesarios? ¿A cuántos referéndums han respondido en los últimos 36 años de democracia en este ayuntamiento? ¿Cuántas preguntas os han hecho y cuántas veces habéis contestado? Pues sí, quiero hacer un PAI, o quiero ampliar el presupuesto municipal de sanidad, o quiero ampliar el presupuesto en educación. ¿Os han preguntado alguna vez? Nunca. Los políticos hasta ahora se han dispuesto de una manera que es, tú los eliges, ellos incluso te pueden preguntar el programa, qué quieres que hagamos en el programa. Los eliges una vez elegidos, son ellos durante 4 años los que nos gobiernan. Incluso
aun haciendo lo contrario totalmente a lo que han prometido que iban a hacer, o incluso decidiendo cambiar la Constitución un mes de agosto. No se puede cambiar la Constitución un mes de agosto sin haber preguntado, sin haber pedido la opinión a la gente. Eso no tiene sentido ninguno. Si son capaces de cambiar la Constitución, el papel mojado de los programas no vale para nada. Nosotros consideramos que el ser concejal no es la estación final de un proceso. Hemos hecho una campaña y llegamos al final y ya somos concejales. ¡Qué bien! Ahora ya podemos decidir. No. Ser concejal o ser el cargo público es el principio del trabajo. Es la estación de salida para luego, a partir de ahí, implantar la democracia en el pueblo. Lo que nos va a diferenciar es que los concejales que salgan electos, que saldrán de esta agrupación de electores, no van a llevar su propia voz una vez son elegidos. Nosotros queremos que lleven la voz de las decisiones que se tomen en las asambleas anteriormente. Y asambleas abiertas, no solo de Podemos, no solo de los amigos, asambleas abiertas al pueblo. Vamos a mejorar realmente la democracia participativa. Es decir, tú no eliges una persona y olvídate 4 años. Al revés, el concejal va a ser uno más y va a ser simplemente una aprieta botones. Sí, no, abstención, porque la decisión habrá sido tomada con anterioridad. ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo vamos a desalojar el ayuntamiento? Porque queremos desalojar. Ellos están desalojando casas, nosotros queremos desalojar el ayuntamiento. Queremos poner en los lugares de los políticos que hay de estación final, estos que llamamos yo he llegado y ahora decido por vosotros, queremos poner a personas normales y corrientes que decidan por la ciudadanía en general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos varias propuestas. Queremos un ayuntamiento que sea transparente y a la vez que sea honrado. Una cosa y otra tienen mucho en común. Si eres transparente, si publicas las facturas, no puedes no ser honrado. Tienes que ser honrado por necesidad. Porque aquí en este ayuntamiento, una persona se llenaba los depósitos de gasolina con el ticket municipal, con el ticket del ayuntamiento. Si hubiese publicado las facturas, nos habríamos dado cuenta que no puede ser que el mismo vehículo esté consumiendo 100 litros diarios de gasolina. Transparencia impide que no seamos honrados, impide corrupción. Si somos honrados, no nos importaría ser transparentes. ¿Por qué no se publican las facturas de los gastos que se hacen en el ayuntamiento? Porque hay algo que esconder, ¿no? Si no, ¿qué problema habría? Por otro lado, elección de cargos en el ayuntamiento. Me refiero a empleados públicos. En la actualidad, ¿cómo se hace? El alcalde nombra un tribunal de funcionarios, pero elegidos a dedo. ¿El tribunal qué hace? Pues normalmente elige a las personas que tienen que elegir, a las que les dice el alcalde. No digo que sea el caso de este ayuntamiento. No quiero... Podemos intentar entender que puede ser así o no. Pero no es la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué no elegimos, como siempre se ha hecho, los tribunales por sorteo? Que no se deba a nadie la elección de los funcionarios. Que sea hecha por sorteo. Otro pequeño cambio que podríamos implantar y que ganaría en democracia, ganaría en transparencia. ¿Por qué el alcalde se reúne en su despacho con empresarios y no nos enteramos? Podríamos también publicar con quién se reúne cada cargo público y cuál es el motivo de la reunión. Eso sería dar transparencia al ayuntamiento. Nadie intentaría hacer ningún negocio privado porque saldría retratado
¿Por qué razón estoy visitándote? Son pequeñas cosas que hacen realmente cambios importantes en la sociedad. Lo mismo podríamos decir de los contratos públicos. Vamos a elegir el contrato más barato. Con igualdad de condiciones, el más barato. Y no estoy siempre dándoselo a los amigos porque no rebasan los 12.000 euros que puedo. Vamos a hacerlo siempre, porque hay posibilidad de hacerlo. Un segundo gran eje, aparte de la transparencia y la red, sería la democracia participativa. Hemos hablado de ello, la implantación también, por ejemplo, de consejos ciudadanos. En los municipios, la gente pueda decidir a qué va destinado el presupuesto. Si hay destinado un presupuesto a una determinada zona, a una determinada urbanización, pues los vecinos reunidos dicen, pues en vez de asfaltar esta calle, vamos a dedicar el presupuesto a arreglar las farolas, que es lo que nos está preocupando, o a mejorar la zona verde, o a poner un parque infantil. Tenemos 18.000 euros para esta zona, vamos a decidirlo, y que no lo decidan 4 en una mesa, sino que sean los propios vecinos. Eso ya se hace en muchos pueblos. Claro, aquí estamos bueno, ahora Floriano ya se está poniendo al día, pero estamos muy lejos de eso. Vamos a intentar hacer estas cosas. Democracia participativa. Por otro lado, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental. No sé si sabéis, aprovecho para deciros. Este ayuntamiento se ha gastado 21 millones de euros correspondientes a una urbanización futura en la que no se ha puesto todavía ninguna piedra. Es decir, el dinero que daría de provecho a hacer esa urbanización, que debería ir destinado a dar servicios a esa urbanización, a 3.000 viviendas, el dinero destinado a eso ya se lo han gastado. ¿Vale? ¿Y no en eso? Entonces ahora tenemos 21 millones de menos. Él dice que estamos saneados. Si esa urbanización que está recurrida y está anulada, que es la de Porchinos, si esa urbanización no se hace, nos van a reclamar 21 millones, que es el presupuesto de todo un año del ayuntamiento. Fijaos lo que deberemos. Eso no es sostenibilidad, eso es sinvergonzonería. Eso es gastarse dinero que no es tuyo. No hay ninguna persona en su sano juicio que se gasta el dinero de todo un año sin saber si luego va a poderlo pagar. Se ha gastado el dinero de generaciones futuras, se ha gastado el dinero de las becas del año que viene, se ha gastado el dinero de servicios sociales de varias generaciones. ¿Y sabemos en qué se lo han gastado? Pues ellos dicen, hay un listado de cosas. Sí, hay un listado de cosas. Asfaltado de la Avenida de la Paz, el nuevo ayuntamiento. Pero si ahora debemos devolver eso, ¿qué hacemos? ¿Vendemos el ayuntamiento? ¿Vendemos el parking? ¿Vendemos la piscina? ¿Vendemos el castell, que es patrimonio de todos? ¿Eso lo vendemos? ¿Y qué hacemos? ¿Para pagar tenemos que vender el ayuntamiento, hipotecarlo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desasfaltamos la Avenida de la Paz? No se puede gastar no se puede gastar el dinero de otras generaciones. Intrasostenibilidad ambiental. No podemos destrozar el medio ambiente como se ha hecho aquí, año tras año, legislatura tras legislatura, para conseguir así sacar más dinero. Y lo que hemos hecho es llenar de solares, porque ahora está la gente sin no organiza nada, están todos, la hornacina puesta para edificar y el solar, las aceras y las farolas. Eso no es previsión, eso es una locura. Y por último, necesitamos un buen gobierno, gente que nos gobierne con cabeza. Yo quiero hacer un llamamiento a la gente que está capacitada, que ha dedicado su tiempo altruistamente en todas esas organizaciones, a que también formen parte del gobierno. Necesitamos sobre todo gente de este tipo, no gente que se quiera subir al carro a ver si salgo de concejal. Ese tipo de gente es la que necesitamos, gente que ya haya demostrado antes que sabe trabajar por los demás,
que sabe dedicar tiempo y que no le importe ahora pasar la línea y formar parte del gobierno para así cambiar realmente la política municipal. Perdona la voz, aunque también me emociona. Portavoz socialista, en un vídeo que hay en YouTube, dice que va a rebajar los sueldos del personal de confianza un 20%. No hay que rebajar los sueldos un 20%, hay que eliminar el personal de confianza. No puede... El personal de confianza se supone que es para que asesoren a los concejales. Si en un pueblo de 20.000 habitantes los concejales necesitan que los asesoren, los que sobran son los concejales. Nos está costando 18.000, 20.000 euros al mes. Fijaos los proyectos que se pueden hacer con eso. Y no es un cambio grande. Si por nosotros depende, no habrá personal de confianza en este ayuntamiento. 400 empleados públicos municipales dan para no necesitar personal de confianza. Es suficiente con 400 empleados, con 400 funcionarios para hacer buenos proyectos y llevar adelante el ayuntamiento. Ya digo, hay que luchar contra el enchufismo, hay que hacer política social, hay discusiones sobre si somos de izquierdas o de derechas, pero si estamos diciendo lo que quiere la gente. Somos gente, nada más. Somos gente, queremos política social, queremos cambiar el mundo, queremos cambiar nuestro ayuntamiento. Reitero, las personas que quieran participar, está abierto a la participación. Hago un llamamiento a la gente. Esta agrupación de electores, no hay cargos decididos. No está uno de cabeza de lista decidido. No está la lista hecha. Podéis participar, de llenar la hoja. Podréis entrar. Lo que sí que os pedimos, por favor, es que haya un compromiso previo. Que hayáis luchado en algo. Porque buscamos a esa gente. Muchas gracias.